que tuve a la hora de plantear cómo organizar el tema de la patología del sistema nervioso central es cómo clasificar la patología. Según los libros y según la gente que ha dado sesiones de sistema nervioso central, se ve que la patología se ha organizado de múltiples formas. Que si patología de la fosa posterior, patología de la línea media, patología del raquis. Entonces yo he intentado ver la patología, organizarla por la etapa del desarrollo del sistema nervioso central, de cuándo se produce esa patología en el desarrollo del sistema nervioso central, pensando que las patologías, saber un poco el origen y saber qué consecuencias va a tener. Entonces la he organizado de la siguiente forma. Según las semanas en que se forma el sistema nervioso central, la patología que se forma fundamentalmente en cada semana. Entonces, por ejemplo, y lo vamos a estructurar así. En la semana 5 o 6 el tema de la neurulación, en la semana 6 o 8 el desarrollo del prosencéfalo, la proliferación neuronal, la migración neuronal, y todas estas patologías son las que voy a ir desarrollando poquito a poquito, porque yo creo que las patologías que se forman más tempranamente pues van a ser más graves y van a tener peores repercusiones que las que se forman más recientemente en el desarrollo. Bien, para empezar, en el periodo embrionario, en la semana 5 o 6, el periodo de neurulación primaria, se forman estas patologías, que vamos ya a entrar en ellas. La acrania, vamos a diferenciar primero lo que es anencefalia de esencefalia. Vaya, la anencefalia es la ausencia de hemisferios cerebrales, pero nunca está cubierto por piel. Y la esencefalia es que hay un poco de tejido cerebral. Entonces parece ser que esto es una evolución. O sea que primero se produce una acrania, cuando queda tejido cerebral es una esencefalia, y cuando pasa en el tiempo y el tejido cerebral desaparece por las noxas propias intraútero, entonces es cuando se forma la anencefalia. Entonces, es una incidencia que es el defecto del tubo neural aislado más frecuente, llegando a 1 de cada 1000 recién nacidos vivos. La etiología, como todos sabemos, es un déficit de suplementos de ácido fólico. Asocian anomalías, la espina bífida, del tracto urinario, renales y del paladar, el labio leporino. Todos hemos visto alguna ecografía de anencefalia. El diagnóstico es ecográfico porque vemos la ausencia de cráneo por encima de los huesos de la órbita y no se visualizan ni ventrículos ni tálamo. El diagnóstico diferencial lo haremos con la esencefalia, que hay tejido cerebral y el pronóstico siempre es fatal, que se asocia con polidramia. Hay un riesgo de recurrencia que disminuye si se toma ácido fólico. Ahora ya vemos esta incidencia bastante menos. La esencefalia, pues es una acrania en la que desaparece la calota, pero con desarrollo completo, aunque anormal, del tejido encefálico. El diagnóstico diferencial será el mismo, pues con la anencefalia, aquí ya tenemos que diferenciar con cefaloceles grandes y con la desmineralización del cráneo. El pronóstico malo, siempre. Cefaloceles. El cefaloceles son protusiones intracraneales. De las meninges llamaremos meningoceles, del encéfalo llamaremos encefaloceles, a través de un defecto del cráneo. La incidencia es de 8 o 10.000, las anomalías asociadas, el síndrome de Meckel o la ventriculomegalia en un 80%, y el diagnóstico que veremos una masa paracraneal de tejido encefálico dentro de un saco. La iniencefalia. La iniencefalia es muy infrecuente, también es un defecto letal, es un defecto que se fusionan varias vértebras cervicales. Entonces aparece con la cabeza hiperextendida, fusionada al tronco, en retroflexión, y también suele tener un defecto abierto de la columna. Asocia muchas malformaciones y es muy frecuente el origen de esta malformación. También se previene con la toma de ácido fólico. La espina bífida. La espina bífida sabemos que es un defecto vertebral de la línea media con exposición del contenido del canal neural, y es el segundo defecto más frecuente del sistema nervioso central. En España tiene una incidencia de 3,5 cada 10.000 recién
y entonces hay dos tipos, bueno, hay varios, pero vaya, sintetizando dos tipos. La espina bífida abierta, que es el 85%, que está cubierta por una membrana meníngea delgada, le llamaremos meningoceles si solo contiene meninges, y mielomeningoceles si también contiene tejido neural. Y la espina bífida cerrada, que es un 15%, que es una espina bífida cubierto por piel acompañado de hipertricosis y se suele asociar con meningoceles. La etiología también, aparte de ser multifactorial, fundamentalmente por la deficiencia de ácido fólico, de folato, y suele asociar defectos del sistema nervioso central en etapas evolutivas, como ya veremos, suele producir el síndrome de Arnold-Chiari e hidrocefalia. Y también asocia el pie zamo, deformidades en los pies. El diagnóstico de la espina bífida, pues lo veremos, como ya hemos explicado, en los cortes de estudio de columna, tanto sagital, axial como coronal. En el sagital hay una excrescencia a través de la espalda fetal. En axial vemos la imagen en U, y en un corte coronal que pierde el paralelismo de las líneas, de las líneas de osificación. Y también siempre se ha dicho que las espinas bífidas se suelen diagnosticar en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay unos signos indirectos, que es el signo del limón, el signo del plátano, de la banana, que el cerebelo está impactado porque desaparece la cisterna magna, y luego en un estadio avanzado aparece ya la ventriculomegalia. Ya veremos que estos forman parte del cuadro de Arnold-Chiari. Otra patología es la escoliosis semivértebra, que solo se desarrolla en la mitad del cuerpo vertebral. La incidencia de 5-10 cada 10.000. El diagnóstico es una distorsión en la forma de la columna en coronal y sagital. El pronóstico suele ser bueno, el 25% no suele progresar, un 50% progresa lentamente y un 25% progresan rápidamente. Y en esto es el tratamiento de la fusión espinal, que es el tratamiento de elección. Hay que hacer estudio, análisis cromosómico y buscar otras anomalías, sobre todo de defectos del tubo neural. La malformación de Arnold-Chiari. La malformación de Arnold-Chiari es fundamentalmente un descenso de parte del cerebelo por el foramen magno. Entonces, hay varios estadios. El primer estadio es que solo desciende la amígdala o las amígdalas cerebelosas. Un estadio más avanzado es que se hernia la amígdala cerebral y el tallo cerebral. La médula aparece doblada, hay una displasia del tentorio y suele asociarse a mielomeningocele. Suele ser la patología más frecuente, lo que vamos a ver en Arnold-Chiari más frecuente. Si evoluciona un poquito más en la patología, pues se suele asociar con cefalocele, en el cual el cerebelo y el tallo cerebral pueden herniarse, y ya más avanzado ya hay una hipogenesia del cerebelo y un encogimiento ya de la fosa posterior por degeneración de todo el cerebelo. La prevalencia, pues como ya he dicho, el tipo 2 es el más frecuente por estar asociado a la espina bífida. También es cierto que ha disminuido esa frecuencia por los suplementos de ácido fólico. La malformación de Chiari 2, pues los signos indirectos que veíamos en la espina bífida, pues los vamos a ver aquí, que es el cráneo en limón, la cisterna magna borrada con un cerebelo en banana, y un grado más avanzado cuando ya se obstruye también el drenaje del líquido cefalorraquídeo, pues ya veremos la hidrocefalia. Bien, y ya para acabar esta parte de la neurulación veremos el teratoma sacrococcígeo, que es una masa que proviene de las células pluripotenciales del nódulo de Hensen, el cual se localiza en la parte anterior del coxis. Es una gran masa para el diagnóstico sacrococcígea, quística o mixta, que puede tener componente intrapélvico en mayor o menor grado, o ser solo intrapélvico o ser solo extrapélvico. Pueden asociarse cuando la masa es grande y tiene gran componente vascular, con signos de insuficiencia cardíaca, hidrox, cardiomegalia, polidranio y edema subcutáneo. El pronóstico no es excesivamente malo, tiene una mortalidad perinatal del 30-40%, es peor si se tratan de masas sólidas y muy grandes. Aquí hemos tenido algunas con bastante buen pronóstico.
Bien, vamos a seguir con el desarrollo, con las etapas de desarrollo del sistema nervioso central y vamos a ver en la semana 6-8 el desarrollo prosencefálico, qué patología nos puede dar. La ventriculomegalia, vamos a ver, aclarar conceptos. ¿Qué es la ventriculomegalia? Es la dilatación de los ventrículos laterales, sin más, sin aumento de la presión intracraneal. Los espacios subaracnoideos y los plexos coroideos van a ser normales y el Doppler de los senos durales será normal. Entonces, un grado más avanzado de una ventriculomegalia sería la hidrocefalia, que es lo mismo, la dilatación de los ventrículos laterales, pero que ya hay aumento del líquido cefalorraquídeo bastante dentro de los ventrículos y aumento de la presión intracraneal. Entonces, ya vemos los espacios, el espacio aracnoideo, que es esto de aquí, ya lo vemos obliterado por el aumento de presión, los plexos coroideos los vemos colgando dentro de los ventrículos laterales y al hacer el Doppler de los senos durales vemos que pulsa. Aquí vemos todo el sistema ventricular, que tenemos que conocer un poquito la anatomía para ver todas las ventriculomegalias, dónde se localizan y sobre todo las hidrocefalias, ahora lo veremos, según el nivel de la obstrucción, la patología que nos van a ir dando. Entonces, la ventriculomegalia, sabemos que los atrios hasta 10 milímetros lo vamos a considerar normal. Entonces, se ha clasificado ventriculomegalia de 10 a 15 milímetros y mayor de 15 milímetros con hidrocefalia. Entonces, la ventriculomegalia con atrio de 10 a 15 milímetros es un aumento leve del tamaño de los ventrículos laterales. Es bastante frecuente, es 1,50 a 1,1600. El atrio tiene 10-15 milímetros en un corte axial, puede ser unilateral. Se suele pedir cariotipo, hacer una ecocardio y descartar infecciones congénitas. El diagnóstico diferencial lo haremos con las agenesias de cuerpo calloso y con la espina bífida. El pronóstico es bueno. En un 4% puede haber otras malformaciones cerebrales. Pilu habla de que hay un 22,8% de resultados anormales y estos autores hablan que si el atrio es más de 12 milímetros o progresa o suele ser asimétrico puede tener una evolución desfavorable. Pero bueno, los autores no se ponen de acuerdo. También hay autores que hablan de que es normal, vaya, que es una variante de la normalidad que no tiene mayor importancia. Vamos a hablar cuando el atrio tiene más de 15 milímetros, que ya empezaremos a llamarle hidrocefalia. Que hay un gran aumento del tamaño de los ventrículos laterales, en ausencia de otras anomalías del sistema nervioso central. Es menos frecuente, 0,3 o 1,5 cada 1000, y entonces los tipos van a ser la hidrocefalia simple, que es por anormalidad en el desarrollo localizada dentro de la vía de circulación del líquido cefalorraquídeo. El esquema de antes ya lo hemos visto, entonces según donde se produzca la obstrucción nos va a dar un tipo de hidrocefalia. Si es una obstrucción del espacio subaracnoideo nos dará este tipo de hidrocefalia. Si la obstrucción es a nivel de los agujeros de Brusca y Magendie nos dará este tipo, o sea, estará obstruido de aquí para arriba. La obstrucción del acueducto de Silvio, la obstrucción del agujero de Monro y la obstrucción del agujero de Monro bilateral o unilateral. Y esta es los ventrículos laterales, o sea, los ventrículos normales, como se ve. Luego, la hidrocefalia también puede ser disgenética, que es producida por un desorden del desarrollo cerebral temprano, que ya veremos que hay otras patologías, tanto como la hidrocefalia, la prosencefalia, espicencefalia, Dandy-Walker, Rafirmo y Chiari, que pueden dar hidrocefalia, pero no es una hidrocefalia por obstrucción propiamente dicha de causa per se, sino es una consecuencia. Y luego está la hidrocefalia secundaria, que es causada por una patología propiamente dicha intracraneal, como un tumor cerebral, infección o hemorragia intracraneal. Las hidrocefalias suelen tener un 30% de alteraciones extracraneales y también hay que pedir cariotipo. Y el diagnóstico pues, es un atrio mayor de 15 milímetros. Cuando veamos eso, pues directamente pediremos cariotipo y descartaremos infecciones. El pronóstico de la hidrocefalia pues, tiene una buena supervivencia y el 60% de los que viven tiene un cociente de desarrollo normal. Pero siempre el pronóstico va a estar en el grado de evolución de esa hidrocefalia. Primero hay un aumento del líquido de los ventrículos laterales, ese incremento puede aumentar la presión intracraneal, los plexos coroideos ya se quedan colgando, si aumenta la presión desaparece el espacio subaracnoideo,
y hay una extensión excesiva de la dura madre y del seno sagital superior, desaparece el pulso venoso y ya aparece un cráneo agrandado. Entonces aquí vemos grados de hidrocefalia con un pronóstico desfavorable. Bien, siguiendo con las patologías, la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es el resultado de la división deficiente del prosencéfalo. La incidencia es menos frecuente, 1 de 16.000 neonatos, también se ve en uno de los 250 abortos. El diagnóstico va a ser siempre ecográfico y va a haber tres modelos. El alobar, el que solo se ve un solo ventrículo porque es un gran quiste del tercer ventrículo, y esto nos ocasiona la ausencia de los bulbos olfatorios y de los tractos olfatorios, y solo suelen tener un nervio óptico. La holoprosencefalia semilobar, en donde vemos que hay la fusión de la porción posterior de la fisura interhemisférica. Luego está la holoprosencefalia lobar, que es con la formación de la fisura interhemisférica, pero tanto anterior como posterior. Pero en la región mediohemisférica se ve la fusión de los vértices. Aquí ya veremos que esta patología hay que diferenciarla de la septo-óptica. Bien, el diagnóstico es ecográfico. Vemos una ausencia del cámul del septum pellucidum y suele asociar anomalías faciales como la ciclopia y el labio de polillo. El 75% suele tener un cariotipo normal, pero la que suele tener alterado el cariotipo suelen ser trisomías esqueléticas. Ya hemos dicho las anomalías asociadas más frecuentes, el diagnóstico diferencial pues, con algunos tipos de hidrocefalia y de hidranencefalia, y los pronósticos pues, de la alobar. La holoprosencefalia lobar es letal, la semilobar también es muy grave, y la alobar suele ser un pronóstico incierto, porque pueden hacer vida normal, pero con frecuencia suelen presentar retraso mental y secuelas neurológicas. Bien, otra patología ya en la línea media es la agenesia del cuerpo calloso, que consiste en la ausencia completa del cuerpo calloso o parcial. La incidencia la tiene un 0,3-0,7% de la población general y entre el 2-3% de los discapacitados por problemas de desarrollo. La etiología es muy variada, heterogénea, síndromes mendelianos, teratógenos, alcohol, valproato, cocaína, infecciones, virus de la influencia y rubeola. El diagnóstico suele ser ecográfico porque se ve una ausencia del complejo del cámul del septum, cuerpo calloso, suele asociar una ventriculomegalia leve con los ventrículos laterales en forma de lágrima, desplazamiento hacia arriba del tercer ventrículo, que suele ser un signo muy específico, y si tenemos la suerte de coger este corte sagital, veremos una ausencia de la arteria pericallosa. El diagnóstico suele ser ecográfico. La agenesia del cuerpo calloso parcial yo creo que es de las patologías más difíciles de diagnosticar ecográficamente. Siempre tenemos muchas dudas en ese diagnóstico, y yo creo que es de las pocas, creo que es la única, ya veréis que es la única patología que no modifica el corte de cribado del plano axial del sistema nervioso central, que he repetido varias veces. Pues creo que esta es la única patología que no lo modifica. Pero es tan rara que yo creo que podemos dar por válido ese plano para cribar toda la patología del sistema nervioso central. Suele tener anomalías asociadas que en un 85% dan de Walker, linfomas y quistes, que eso entonces ya lo veremos. Cardíacas también, cromosómicas tendemos a hacer también un cariotipo, y el pronóstico, pues todos los autores parece ser que están de acuerdo que los niños con agenesia parcial de cuerpo calloso aislada pues están libres de compromiso neurológico. Incluso en las agenesias de cuerpo calloso completa parece ser que también están libres de compromiso. Luego no es una afección grave. Aparte de que es difícil de su diagnóstico, el pronóstico pues, no es grave. Es un pronóstico, vaya, que no hace vida normal. Bien, la displasia septo-óptica o la ausencia del septo pelúcido o el síndrome de Morsier. Nada, lo pongo para que lo diferenciemos de la holoprosencefalia lobar.
Entonces, la etiología es raro, se produce por una ausencia de drogas, cocaína y ácido valproico, y es la ausencia del septum pelúcido. Las astas frontales están fusionadas en la línea media, hay cuerpo calloso por encima y es muy difícil demostrar la ausencia de los tractos ópticos o del quiasma, lo tenemos que hacer por resonancia. Lo diferenciaremos de la macrocefalea lobar y la digenesia de cuerpo calloso. El pronóstico es que dan disminución de la visión y un hipopituitarismo, porque afecta a la pituitaria. La malformación de Dandy-Walker. La malformación de Dandy-Walker hay tres escalones, que es la malformación de Dandy-Walker, propiamente dicha, la variante de Dandy-Walker, que llamaremos, y la megacisterna magna. Ahora vamos a analizar estas tres cosas. La incidencia es de 1 a 30.000 nacidos, del 4 a 12% de todas las hidrocefalias infantiles. La etiología suele ser por un trastorno mendeliano o cromosómico, y la patogénesis es que se produce por una atresia de los agujeros de Magendie y Luska y produce una dilatación del cuarto ventrículo. Aquí está el origen. Entonces, vamos a ver. Megacisterna magna. Según la gradación de la patología, será megacisterna magna cuando es la cisterna magna aumentada con integridad del vernix y del cuarto ventrículo, que es esta, la megacisterna magna. La variante de Dandy-Walker es un grado más, que es hay una hipoplasia del vernix con o sin agrandamiento de la cisterna magna, o sea, de la fosa posterior. Y la malformación de Dandy-Walker propiamente dicha, en que ya se produce una dilatación quística del cuarto ventrículo que produce una fosa posterior aumentada de tamaño, eleva el tentorio por la ocupación de espacio y hay una agenesia parcial o completa del vernix cerebeloso. Luego vemos que es una gradación de la patología. Suele, todo el complejo Dandy-Walker, una malformación, suele asociarse en un grado más, si la obstrucción evoluciona hacia arriba, pues habrá hidrocefalia, puede ocasionar una agenesia del cuerpo calloso, enfermedades cardíacas, defectos tuboneural y la virocorina. El diagnóstico diferencial habrá que hacerlo con los quistes aracnoideos por debajo del tentorio, del fosa posterior y otros tumores quísticos intracraneales. El pronóstico, pues como si producen una hidrocefalia progresiva, pues el 40% fallecerán y los sobrevivientes, un 75%, tienen un déficit cognitivo. La variante de Dandy-Walker suele tener buen pronóstico. Y la megacisterna magna, el pronóstico es incierto, pero es incierto no por la patología en sí, sino es incierto porque la megacisterna magna suele asociar muchas cromosomopatías. Ahora veremos. Bueno, evolución de un Dandy-Walker que ya produce hidrocefalias. Entonces, como decía, la cisterna magna, en el estudio del sistema nervioso central estamos obligados a medir la cisterna magna. Pues una cisterna magna mayor de 10 milímetros va a hacer sospechar la posible existencia de patología. Solamente aumenta la fosa posterior un poquito, el vernix es normal, la orientación del cerebelo y del vernix es normal y el cuarto ventrículo es normal. Yo he leído que se suele asociar con cromosomopatías, luego hay que hacer un cariotipo, pero en el libro, en el CALES, nos pone que la megacisterna magna pues es una variante anatómica normal, y que la evolución va a ser según la modificación del cerebelo. Entonces, también haremos un diagnóstico diferencial de la cisterna magna aumentada con el quiste de la bolsa de Blake. Entonces, el quiste de la bolsa de Blake, aquí vemos estas dos imágenes de resonancia, vemos la cisterna magna aumentada, fijaros, la cisterna magna, cuarto ventrículo, cerebelo. Quiste de la bolsa de Blake, cerebelo, hacia el tentorio, porque aumenta, hay un prolapso del cuarto ventrículo. El vernix en los dos casos están igual. Entonces, ¿qué es el quiste de la bolsa de Blake? ¿Qué es el quiste de Blake? Pues es un fracaso la regresión de la bolsa de Blake, secundaria a la no perforación del foramen de Magendie. Y entonces protuye, se forma un quistecito. Los hemisferios cerebeloso y el vernix suelen ser hipoplásticos, pero se respanden cuando quitamos la presión, cuando se produce una derivación ventriculo-peritoneal. Existe una amplia comunicación
entre el cuarto ventrículo agrandado y la bolsa. La separación de los hemisferios cerebelosos se produce por efecto masa de compresión y suele aparecer en la parte posterior un festoneado del hueso occipital. Aquí lo vemos, imágenes ecográficas y de resonancia del quiste de Vega. Bien, vamos a seguir con el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, las alteraciones que se producen un poquito más adelante van a afectar a la proliferación neuronal y de la glía. Fundamentalmente lo que nos van a producir son microcefalias. Yo de las microcefalias, que hay muchas, y de todas las especies de las microcefalias, he elegido tres patologías, que es las infecciones congénitas del citomegalovirus, el toxoplasma y el síndrome alcohólico fetal. Entonces, el citomegalovirus, que es una infección congénita, y el toxoplasma nos van a dar una microcefalia, pero van a ser variables, no están bien clasificadas, o sea, las patologías no están bien detalladas porque dependerá del grado de infección y de la época en que se produce, pero fundamentalmente buscaremos las calcificaciones intracerebrales, la hiperecogenicidad periventricular aumentada anormal, suele haber una disencefalia o displasia cortical y una hipoplasia del cerebro. Otras veces el único signo que vamos a ver es una microcefalia, un perímetro cerebral más pequeño. El síndrome alcohólico fetal también nos va a dar microcefalias. Esto lo pongo para reivindicar que la embarazada no debe beber alcohol. Bien, otro tipo de microcefalias son ya las secundarias, que estas tienen más implicaciones legales para nosotros, que está la encefalomalacia macroquística, la hemorragias intracraneales y la craneosinostosis. Este tema, aquí se puede hablar mucho tiempo. Yo solo voy a hacer una pincelada. La encefalomalacia macroquística se suele producir por una patología vascular intraútero. Suelen nacer con un perímetro cerebral normal y luego desarrolla precozmente microcefalia y asocia parálisis cerebral, retraso mental y epilepsia. Y son las que a los 2, 3, 4, 5 años son niños que nos dan problemas y entonces buscan si ha habido algún trauma o alguna alteración en el parto. Y si la ha habido, pues ya está la causa. Bueno, pues tenemos que saber que es el gran caballo de batalla que muchas de estas noxas se producen intraútero, durante la gestación, porque suelen producirse infartos cerebrales por hipoxia durante el embarazo. La de origen perinatal, que es la encefalopatía hipoxicoisquémica o hemorragias cerebrales. Bueno, estos son hemorragias intracerebrales, que si son muy graves también producen microcefalias. La craneostenosis o craneosinostosis, que es la fusión de las suturas craneales, produce una dismorfia craneal aislada, hay signos de hipertensión intracraneal, signos neurológicos focales y retraso mental puede haber en grado variable. Aquí lo vemos. Y produce microcefalia. Bien, vamos a seguir con la evolución y la patología y ahora vamos a ver la fase de migración neuronal. Cuando estuvimos hablando de los surcos y de las fisuras que había que ver en la neurosonografía normal, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve fundamentalmente ahora para descartar esta patología. Entonces, vamos a ver, las neuronas de la sustancia gris se originan en la superficie de los ventrículos laterales y migran radialmente hacia la superficie del cerebro, donde maduran y se diferencian dando lugar a la corteza cerebral y se suelen reconocer 6 capas. Al aumentar la superficie de la corteza se forman los surcos y las circunvoluciones porque no caben dentro de la cabeza. Entonces, el fallo de esa migración neuronal es lo que ocasiona estas patologías. Entonces, la lisencefalia, que es el cerebro liso, es toda o una parte de la superficie del cerebro aparece alisada, lo que llamaremos agilo. Y puede aparecer circunvoluciones disminuidas pero agrandadas, que es la pancreatitis. Hay 3 tipos y el diagnóstico se suele hacer en el tercer trimestre porque hay una reducción o ausencia de los surcos cerebrales. Se produce un crecimiento insuficiente de la ínsula
Y la ventriculomegalia suele ser evidente, y el aumento del espacio subaracnoideo. El pronóstico suele ser bastante malo, con retraso mental. La megalencefalia unilateral es que hay un crecimiento de un lóbulo cerebral o de un hemisferio entero y suele cursar con ventriculomegalia de ese lado, desviación de la línea media y macrocefalia. El pronóstico también es malo. Y la esquisencefalia es la presencia de una hendidura completa de todo el espesor cerebral. Se suele producir unión bilateral y sobre la zona de la fisura de Silvio. Suele asociar múltiples malformaciones y el pronóstico también es malo con retraso mental. Y ahora ya comentar fuera noxas que se pueden producir en cualquier parte de la formación del sistema nervioso central, que son estas 4 patologías. Comentaros lo que es la hemorragia intracraneal, como se ve, que es la hemorragia dentro del cráneo fetal. La patogenia es por trastornos de la coagulación, transfusión fetofetal, el óbito de un gemelo, las púrpuras trombopénicas idiopáticas, la warfarina, traumatismo, fiebre, etc. Entonces, vamos a ver. Se origina aquí, en la matriz germinal subependimaria, porque en esa zona hay unos vasos friables de pared fina que son más sensibles a las noxas fetales. Y entonces, a partir de este origen, se extiende hacia los ventrículos laterales, que si se acumula el líquido dentro de los ventrículos o en el acueducto de Silvio, va a producir un hidrocefalia. Entonces, la clasificación será el grado 1, que está limitada a la matriz ependimaria, subependimaria. El grado 2, cuando hay una extensión ya intraventricular, pero no produce ventriculomegalia. El grado 3 es cuando esta extensión intraventricular de la hemorragia ya produce ventriculomegalia porque está obstruyendo ya los agujeros de drenaje, y el grado 4 es cuando ya existe una extensión intraparenquimatosa. Aquí vemos los diferentes grados de hidrocefalia. El diagnóstico, pues, es cuando hay una extravasación dentro de los ventrículos de una sustancia ecogénica, heterogénea y asimétrica, que suele ser sangre, con o sin ventriculomegalia. Haremos un diagnóstico con la neoplasia intracerebral y el pronóstico es malo. Quistes de plexo coroideo. Bueno, quiste de plexo coroideo ya sabemos que es una masa redonda sonolúcida en la zona de plexo coroideo de los ventrículos laterales, que tiene un diámetro mayor de 2 milímetros. Es bastante frecuente y a ver si aclaramos este concepto, que está bien establecida la asociación con la trisomía 18, pero no en el caso de los quistes aislados como único hallazgo. Y no existe una asociación con otras alteraciones cromosómicas, incluida la trisomía 21. Entonces, el diagnóstico ya lo sabemos hacer, que son espacios sonolúcidos dentro del plexo coroideo, suele ser más típico en los átrios de los ventrículos laterales, y entonces el pronóstico, pues en ausencia de anomalías asociadas, como solamente se asocia con la trisomía 18, la trisomía 18 suele tener anomalías asociadas. Entonces, si no vemos ninguna anomalía asociada, si solo vemos el quiste de plexo coroideo, pues lo vamos a considerar una variante normal y no hay que alarmar a ninguna gestante con los quistes de plexo coroideo. Y insisto, en ausencia de otras anomalías visualizadas, no hace falta pedir un cariotipo. Quiste aracnoideo, ya casi para acabar. Es la acumulación de líquido cefalorraquídeo entre las meninges cerebrales. Es frecuente, una incidencia de 1% de todos los tumores craneales en neonatos. El diagnóstico lo veremos por una lesión intracraneal anecoica con defecto de masa adyacente, lo que se asociada a hidrocefalia. Se suele ver solo en el tercer trimestre, aunque nosotros hemos visto en el segundo trimestre haremos diagnóstico diferencial con quistes poliencefálicos y con esquincencefalia. El pronóstico suele ser bueno. Este caso lo diagnosticó Vicente hace 2 o 3 semanas, de un quiste, además está ubicado precioso en la semana 21. Aquí lo vemos, quiste aracnoideo interhemisferio. Para acabar ya, el aneurisma de la vena de Galeno. Aquí hemos tenido también varios casos de aneurisma de la vena de Galeno. Es el aumento aneurismático del tamaño de la vena de Galeno. Si son grandes, suele producir una insuficiencia cardíaca y puede producir un hidrofetal no inmune.
El diagnóstico, pues porque veremos una zona anecoica elongada en la línea media en la cisterna de la vena de Galeno, y al aplicar el Doppler veremos un flujo brillante y turbulento. Puede existir, como ya he dicho, signo de insuficiencia cardíaca si el acúmulo de sangre es importante, y el pronóstico, el 50% suelen morir en periodo perinatal en la infancia precoz, y la mayoría de los que sobreviven suelen tener secuelas neurológicas.